Bienvenidos una vez más a Difficult Times. Hoy estaremos hablando sobre el Salmo 83. Esto es un salmo el cual mucha gente al leerlo piensa en una profecía. Luego de haber hecho un poquito de estudio encontré algo que alguien escribe sobre este tema. De nuevo, lo que presento es lo que esta persona proyecta y tengo que decir que me ha hecho pensar. Es muy buena información porque nos pone a pensar en base a su perspectiva y a lo que típicamente pensamos de este salmo. Este salmo es escrito por Asaf y Asaf fue conocido por un apodo, el profeta. Muchos piensan que el salmo pudo haber sido simplemente es una oración donde en la oración él está pidiendo que se castigue a los enemigos, a sus enemigos, a los enemigos de Israel. Y muchos piensan que eso pudo haber sido una profecía de lo que pudo ir a suceder en el futuro. Y pues vamos a entrar en la discusión para que podamos ver lo que les quiero decir a través de esto. Espero que les ayude a tener una mejor óptica sobre este salmo y que los lleve a estudiar, porque de nuevo, eso es todo lo que queremos, que nos lleve a estudiar las escrituras y que podamos verlas desde una perspectiva que nos haga profundizar en lo que está en el texto y en lo que las escrituras nos pueden, la luz que nos pueden dar el resto de las escrituras en relación a ese texto. De nuevo, vamos allá. Vamos a ver qué tenemos por aquí para presentar. Ok, este es el Salmo 83 y el análisis fue escrito por Joel Richardson. Saben que utilizo sus materiales ya que recibí de él la autorización para utilizar estas cosas que él tiene en sus páginas y él estuvo de acuerdo en que yo lo utilizara, traducirlo al español para compartirlo acá en las personas de habla hispana. Así que eso es lo que tenemos. Vamos a comenzar con este salmo. Y leo esto que es como él abre su discusión. Dice, ¿predice el Salmo 83 una guerra a punto de estallar en Medio Oriente? ¿Está Israel a punto de conquistar a sus vecinos circundantes y ocupar sus tierras? ¿Es coherente con las escrituras? Y creo que estas son unas muy buenas preguntas para hacernos antes de comenzar la discusión y de ver qué nos dice de nuevo la escritura. Así que vamos a seguir. El Salmo 83, si bien es justo afirmar que el Salmo 83 es un salmo profético con una aplicación que trasciende su contexto original, es una oración imprecatoria. Eso significa lo que les dije ahorita, que él está pidiendo que se haga justicia contra sus enemigos, o sea, que se le haga justicia a él o a Israel por sus enemigos. La postura de que se refiere a una guerra específica que ocurre antes de otras grandes guerras del tiempo del fin asociadas con el anticristo entra en conflicto directo con las escrituras. O sea que ya él está presentando aquí que esto trae un conflicto con las escrituras por las cosas que él va a mencionar durante ese evento, ¿ok? Así que vamos a ver por aquí si tengo algún dato extra que yo quería traer en base a esa... No, todavía no. Ok, continuamos con lo que tenemos acá. Vamos a la próxima. Quien enseña que el Salmo 83 debe entenderse como una guerra específica distinta de la batalla de Gog y Magog o de otras guerras del anticristo basan su opinión en una serie de inferencias y suposiciones. Y vamos a discutir algunas de ellas. En primer lugar, los defensores de esta postura señalan que las naciones enumeradas en el Salmo 83 no aparecen en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, que es el pasaje típico de Gog y Magog. Y a pesar de que esto no es del todo cierto, dice él que ambos pasajes incluyen partes de Turquía y Siria, porque, por ejemplo, es a partir de esta observación que surge la primera suposición, que estos pasajes deben referirse a dos guerras diferentes. Bueno,
Luego se observa que las naciones enumeradas en el Salmo 83 están cerca de Israel, formando lo que se denomina un anillo interior de naciones, mientras que las mencionadas en Ezequiel 38 y 39 conforman un anillo exterior más amplio. Y aquí sí quería mencionar algo, y es el hecho de que así se razona que en el futuro Israel primero derrotaría por completo a estas ciudades que están en ese anillo interior, y luego en una guerra posterior destruiría a las naciones de ese anillo exterior. Y aquí pondría a Israel en una posición como de agresión, de no lo que típicamente hemos visto, que ellos tratan de simplemente defenderse, sino que estaríamos poniendo a Israel en una posición de agresión contra sus países, contra esos países que están alrededor en estas supuestas guerras que pudieran suceder. De nuevo, el Salmo muestra una data que pudiera usted pensar eso, pero vamos a seguir para ver qué más nos dice la palabra en base a esto. Ok. Antes de recurrir a las escrituras para examinar los problemas de esta teoría, es importante detenerse y considerar exactamente qué es lo que proponen quienes la enseñan. Y aquí, de nuevo, ya establecí bien claro que lo que estoy es repitiendo lo que esta persona, George Richardson, presenta en su escrito, y tanto de un lado como del otro, pues pudieran estar correctos. No estamos aquí viéndonos dogmáticamente que esto que estoy presentando es la verdad y todos los demás están equivocados. No es así. Pero este señor Bill Salus, él es quien defiende esta teoría de que son dos anillos de países diferentes y que eventualmente Israel los va a destruir. Vamos a leer con calma para ver esto. El maestro más conocido por popularizar esta perspectiva sostiene que las naciones de Egipto, Arabia Saudita, Irak, Jordania, Siria y Líbano serán derrotadas y ocupadas por Israel. Debido a esta conquista, Israel sobre el círculo interno de las poblaciones árabes circundantes, palestinos, sirios, saudíes, egipcios, libaneses y jordanos, las fronteras de Israel se amplían, la prosperidad aumenta y el prestigio nacional se acrecienta. Eso es de acuerdo a The Ancient Blueprints of the Future Middle East, que lo escribe Bill Salus. De ahí es que Richardson obtiene esta información. Otros maestros sobre profecía parecen discrepar ligeramente de esta postura al enseñar que todas estas naciones serán simplemente aniquiladas por Israel en lo que se conoce como la guerra de exterminio. Ok, ¿qué sucede con esa postura de la guerra de exterminio? Estas posturas ponen a prueba la credibilidad en varios aspectos. La idea de que Israel, una sola nación con aproximadamente 6 millones de judíos, someta y ocupe simultáneamente, o peor aún, aniquile a varias naciones que suman una población total de unos 170 millones de árabes, resulta una afirmación extraordinaria que haría a Israel responsable del equivalente a 30 holocaustos. Y dice Richardson, a mi juicio, esta perspectiva no solo es difícil de creer, sino que presenta al pueblo de Israel bajo una luz asesina e imperialista, mucho peor de lo que jamás afirmarían incluso los teóricos de la conspiración antisemita más obsesivos. Pero pasemos a la razón principal por la que la popular teoría de la guerra de exterminio del Salmo 83 entra en conflicto directo con las escrituras. No obstante, antes de hacer esto es preciso identificar qué naciones se mencionan en el Salmo 83. Ok, vamos a mostrar las naciones que se observan en el Salmo 83. Aquí tenemos, en el Salmo 83 tenemos a Edom, los ismaelitas, los moabitas, los agraditas, Jebal, Amón, Amalek, Filistea, Tiro, Asiria y Amón y Edom son los hijos de Lot. Y si vemos en el lugar que la equivalencia hoy día, pues tenemos la parte sur de Jordania,
Arabia Saudita y porciones de Jordania, la parte central de Jordania, el noreste de Jordania, Líbano, el noroeste de Jordania. Si se fija, Jordania estaría fragmentado. Muchos de estas tribus viven en lo que hoy día, o sea, vivían en el territorio que hoy día se conoce como Jordania. En el sur de Israel, los de Amalek, Gaza, que sería Filistea, Tiro, que es en el Líbano. Vemos que también Jebal lo muestra aquí, pero en sí no está mencionado en ese pasaje. Y Turquía, Siria, Irak, que son donde la parte de lo que menciona como Asiria es lo que sería hoy día Siria, parte de Turquía e Irak. Y de nuevo, los hijos de Lot en Jordania, porque todos estos sitios pues son básicamente, esa es la zona donde ellos estaban localizados. Vamos más adelante, vamos a mostrar un mapita para que tengan una idea de lo que está mostrando por ahí. La parte donde dice Filistea, eso sería la parte de Gaza, entre Filistea y donde dice Tyre, que sería Tiro. Esa sería el área de lo que es Israel hoy día. Tenemos a Amalek al sur de lo que es Israel, y luego vemos todas estas otras, los Agrites, Amón, Moab, Edom, los ismaelitas, todos estos pues estarían localizados en lo que sería Arabia Saudita hoy día y Jordania, obviamente. Una buena porción de Jordania, y los ismaelitas serían en la parte sur, más al sur, que sería Arabia Saudita, y Asiria acá arriba, pues estaría parte de Irak, parte de Turquía, parte de lo que es Siria hoy día como tal. Serían los pueblos que estarán marcados en este mapa y en lo que se refiere a este salmo. Así que vamos a continuar. El primer pueblo que menciona ahí, Egipto, es importante señalar que la nación de Egipto no está incluida entre las naciones enumeradas en el Salmo 83. Y fíjese todo el detalle que vamos a leer sobre esto. Es bien importante para que usted vea que lo que se está asumiendo del Salmo no necesariamente es lo correcto. Salus afirma que los agarenos se corresponden con Egipto. O sea, lo que yo leí como Agrites en inglés, que es un poco difícil de pronunciar. Pues ese nombre sería los agarenos, y él dice que los agarenos es la equivalencia a los egipcios. Pero esto simplemente no es exacto. Cuando se escribe el Salmo 83, fíjese bien esto, cuando se escribe el Salmo 83, Egipto era una nación bien conocida. Si el salmista hubiera querido incluir a Egipto en su lista de naciones, simplemente habría mencionado a Egipto. En cambio, enumeró a los agarenos, junto con las otras naciones y tribus que ocupan la región que hoy constituye Jordania. Eso fue lo que les expliqué, que no hace sentido que él hubiera utilizado ese término y dijera, estos son los egipcios, cuando verdaderamente los egipcios ya eran conocidos como nación. Ok, continuamos. Cuando se escribió este salmo en el siglo X a.C., los agarenos eran un pueblo que habitaba en la región del norte de Jordania, como fue marcado en el mapa, al este de Galaad. Las escrituras son claras al respecto, y aquí lo vemos en Primera de Crónicas 5:10, dice: en los días de Saúl, ellos, la tribu de Rubén, hicieron la guerra a los agarenos, quienes cayeron a manos de ellos y habitaron en sus tiendas por toda la región oriental de Galaad. O sea, que ya están mencionando a los agarenos como una tribu, como un grupo más pequeño, no necesariamente como los egipcios. Ahí ya hay una discrepancia que nos lleva a pensar que este análisis que esta persona está presentando tiene algunas cosas que no concuerdan con la historia y con lo que la escritura dice. Ok. ¿Cuándo reciben su juicio las naciones en el Salmo 83? Esto es muy importante. Ok, pues vamos a continuar aquí. La forma más sencilla de demostrar que las naciones del Salmo 83 no son destruidas en una guerra varios años antes del regreso del Señor es examinar cuándo afirma la Biblia que estos pueblos y regiones serán juzgados y derrotados. Como veremos, cada nombre, nación o región que aparece en el Salmo 83 se menciona específicamente en numerosas ocasiones a través de los profetas como objeto de juicio y derrota
a manos de Jesús. Después de su regreso, consideremos solo algunos ejemplos de las Escrituras. O sea, no vamos a coger todo, pero aquí queremos mostrar que estas naciones que las menciona el Salmo 83, que habla de que Israel las destruye, en sí, en parte de los profetas que son escritos que fueron después que este salmo ya se había leído, los profetas hablan en referencia a estas naciones y quien los destruye es Jesús a su regreso. Así que vamos a continuar para ver esto. Edom y Moab, que son dos tribus que usted las ha escuchado porque a través de la historia ellos se han mencionado y sabemos muchas diferentes historias que hablan sobre estas tribus. La primera de las naciones conspiradoras del Salmo 83 es Edom. Edom se refiere a la región del sur de Jordania y el noreste de Arabia Saudita. Moab era vecino de Edom, situado justo al norte en lo que hoy es el centro de Jordania. Puede verlo en el mapa anterior. Existen numerosos pasajes proféticos que describen el juicio final de estos pueblos y regiones en el contexto del regreso de Jesús. Y muchas de los pasajes que hemos utilizado aquí, ya usted los ha visto en los diferentes videos que hemos presentado. Pero vamos a continuar. El libro de Números, para dar un ejemplo, el libro de Números 24, comencemos con Números 24 del 17 al 19. Una profecía que habla de la venida del rey Mesías. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel. Los estudiosos de la Biblia creen que esta profecía fue una de las que consultaron los magos en su esfuerzo por buscar al Mesías, el rey de Israel, cuyo relato aparece en los evangelios. Pero según la profecía, ¿a quién derrotará el rey Mesías cuando llegue? Según el texto, Moab y Edom dice, él aplastará la frente de Moab y derribará a los hijos de Set. Edom será una posesión. El aplastamiento de las cabezas de los enemigos de Israel, que aquí se describe, es en realidad una ampliación de la profecía original sobre la descendencia en el Génesis 3:15, que hemos escuchado muchas veces, donde se predice que el Mesías finalmente aplastará la cabeza de Satanás y de sus seguidores. Pero aquí se mencionan los nombres concretos para identificar a la descendencia de la serpiente. Así pues, los pueblos identificados son Edom y Moab. ¿Qué nos está diciendo con esto? Nos está diciendo que quien destruye finalmente a Edom y a Moab es el Señor cuando Él regresa. Por eso es que si analizamos el Salmo a la luz de estas otras profecías, tenemos que entender que el Salmo entonces quizás no fue una profecía. Fue simple y sencillamente una oración que hizo Asaf en la situación que ellos se encontraban en el siglo X cuando él escribe este salmo. De nuevo, estos son simplemente lo que yo puedo ver a través de lo que estamos discutiendo. La idea es que usted pueda tomar esto y le sirva para estudiar un poquito más profundo sobre esto que vemos aquí. Y así cuando usted escuche a alguien hablar sobre este salmo, hablando de que es una profecía y que Israel va a destruir todas estas naciones y todo esto, pues usted pudiera guiarlo y que pueda él también tener esta información para comparar con lo que él está diciendo en ese momento. Si bien los defensores de la teoría de la guerra del Salmo 83 sostienen que Edom y Moab serán totalmente aniquilados por la fuerza de defensa de Israel, o sea, que Israel los va a destruir completamente. Varios años antes del regreso de Jesús, las Escrituras nos dicen que esto será llevado a cabo por Jesús cuando Él regrese. ¿Por qué necesitaría Jesús emprender una guerra y ejecutar juicio contra un pueblo que fue aniquilado apenas unos años antes? Ya vemos aquí cómo no concuerda la Escritura con lo que dice el Salmo y lo que la gente trata de defender sobre ese Salmo. Y tengo que decir que en un momento dado yo pensé que eso era lo que estaba diciendo el Salmo, que era una profecía. Pero viendo esto ahora, creo que nos da más luz para estudiar las cosas mejor y poder darnos cuenta de que no necesariamente es una profecía. Pero de nuevo, continuemos. Isaías 34 y 66.
En Isaías 34 y 66 también se presenta a Edom siendo juzgado por Jesús. El conjunto de estos dos pasajes conforman una vívida imagen profética del juicio sobre Edom ejecutado personalmente por Jesús mientras él se encuentra en la tierra, o sea, luego que él ya está en la tierra. Todo el capítulo 34 de Isaías es una descripción poética del pueblo de Edom siendo sacrificado ritualmente por el Señor mismo. La ira del Señor se ejecuta contra el pueblo de Edom, específicamente debido al trato injusto que dieron a Israel. Esto lo he mencionado antes y he dicho que es algo que me preocupa, pero nada, eso simplemente está ahí. Fíjese bien en lo que dice este asunto. Los versos del 5 al 9 en el capítulo 34 dice: porque mi espada se ha embriagado en los cielos. He aquí que desciende para juzgar a Edom, al pueblo que he destinado a la destrucción. El Señor tiene una espada, está saciada de sangre, está repleta de grasa, de sangre de corderos y machos cabríos, de grasa de los riñones de carneros, porque el Señor tiene un sacrificio en Bosra, una gran matanza en la tierra de Edom. Su tierra se embriagará de sangre y su suelo se saturará de grasa, porque el Señor tiene un día de venganza, un año de retribución por la causa de Sión. Y los arroyos de Edom se convertirán en brea y su suelo en azufre. Su tierra se volverá brea ardiente. Ok, el contexto del día del Señor, el día de su venganza, ocurre cuando Jesús regresa. Eso lo hemos discutido en algunas ocasiones. El pueblo de Edom es destruido específicamente como justa retribución por la causa de Sión. Y esto por la causa de Sión, también hemos mencionado algunas cosas en relación a esto. Más adelante en Isaías 63 se describe nuevamente el mismo acontecimiento con gran detalle gráfico. Me disculpan, déjame verificarles aquí, no estoy seguro si les di un número equivocado de los pasajes. Sí, vamos a continuar. Sí, en Isaías 63 también menciona algo sobre esto, pero todavía nos queda el otro pasaje que queremos traer. ¿Quién es este que viene de Edom con vestiduras carmesí de ceborra, espléndido en su atuendo, marchando con la grandeza de su poder? Soy yo que hablo con justicia, poderoso para salvar, porque es roja tu vestidura y tus ropas como las de aquel que pisa el lagar. Y Jesús responde: he pisado yo solo el lagar, y de entre los pueblos nadie estuvo conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manchó toda mi ropa, porque el día de la venganza está en mi corazón y había llegado mi año de redención. Y esos son los versos del 1 al 4 en el capítulo 60 me perdonan, pero verdaderamente estoy confundido aquí y quiero buscar el pasaje para decirles lo correcto. Vamos a hacer una pausa aquí en lo que yo encuentro lo que les quiero decir, porque no me gusta traer información que no es la correcta. Eso está en Isaías 63, que habla sobre el día de la venganza de Jehová. Y eso es basado en el verso 63. O quizás mi error está en el título donde puse 66. Ok, pero ya hemos clarificado eso, que es importante que tengamos la data correcta para que usted pueda hacer su estudio después por su cuenta. En este pasaje de gran dramatismo, el profeta Isaías dirige su mirada hacia el sureste desde Jerusalén. En su visión mental contempla una figura majestuosa y resuelta, Jesús el Mesías, que avanza victoriosamente desde Edom y Bosra hacia su trono en Jerusalén. Bosra era la capital de la antigua Edom. Hoy en día se encuentra muy cerca de Petra. Petra usted habrá escuchado, ese es el lugar donde están los edificios tallados en la misma piedra. Una vez más, el momento señalado es el día de la venganza del Señor y Jesús mismo está físicamente presente ejecutando personalmente la justicia divina. ¿Quién más tendría el poder y el derecho de tomar venganza? Sería Jesús, porque es el único justo o verdadero. No, ningún pueblo
para pasar juicio sobre otro y destruirlo completamente. Si alguien aún dudara de si Isaías 63 y 34 se refieren al regreso de Jesús, toda duda se disipa al observar que el pasaje por excelencia sobre dicho regreso, Apocalipsis 19, retoma directamente de Isaías 63 el tema de Jesús pisando el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Ambos pasajes hablan del regreso de Jesús mientras él ejecuta venganza contra sus enemigos. Los ejércitos de la bestia mencionados en Apocalipsis 19 se identifican con Edom en Isaías 63. En ambos pasajes Jesús aplasta a sus enemigos como si fueran uvas. Ok, pasamos ahora al libro de Abdías. Mis hermanos, el error en el pasaje, en lo anterior, me he quedado con esto, pero es que yo fui el que escribí 66 cuando debía haber dicho 63. Todo lo que hemos hablado está en línea con el pasaje de Isaías 63. El error que tengo está en el título, ¿ok? Quiero hacerlo claro para que no digamos después que yo estoy dando pasajes que no concuerdan. Ok, vamos a Abdías. ¿Qué nos dice Abdías? En el libro del profeta Abdías se describe nuevamente esta misma realidad con gran detalle. El tema central de esta breve profecía es la victoria definitiva del monte de Sión sobre el monte de Edom. En la Biblia los montes se utilizan frecuentemente como símbolos de los reinos. En última instancia, la profecía trata sobre el triunfo del reino de Israel frente al reino de Edom. Chuck Smith, fundador de Calvary Chapel, afirma acertadamente que el cumplimiento final de esta profecía y el juicio sobre Edom tendrán lugar durante el día del Señor, cuando Dios bendiga nuevamente a Israel, cuando el libertador esté en Sion y el Señor reine. El contexto del día del Señor también se aprecia en el versículo final de la profecía, que declara que subirán salvadores o habrá salvación al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú y el reino del Señor. Eso dice Abdías 1:21. Así la victoria definitiva de Israel sobre Edom se verá cuando el reino pertenezca al Señor Jesús, quien estará presente y gobernará desde Jerusalén. Podríamos examinar también otros pasajes en Isaías 25, en Amós 2, Sofonías 2:9, que se presenta a Moab siendo juzgado específicamente en el contexto del regreso de Jesús. Como hemos dicho, esto muestra que ese contexto del día del Señor es muy importante, porque ahí es que vemos cuando la profecía establece que Jesús será quien hará todas estas cosas. Nuevamente debemos preguntarnos si Edom y Moab son totalmente conquistados, aniquilados o incluso exterminados por la Fuerza de Defensa de Israel varios años antes del regreso de Jesús, como es que el Mesías aparece retratado constante y repetidamente una y otra vez a lo largo de los escritos proféticos, llevando a cabo estas acciones personalmente a su regreso. No concuerda una cosa con la otra, ¿no? Eso es lo que nos lleva a pensar que los que teníamos una idea de que este salmo era una información profética y que habría una guerra en el futuro donde Israel destruiría todos estos países, debemos reconsiderar lo que estábamos hablando sobre este pasaje, o lo que estábamos pensando. Yo nunca había hablado sobre este salmo, pero sí, cuando comencé a estudiar estos temas, lo veía como una profecía. Pero esto no se aplica únicamente a Edom y Moab. El mismo patrón se repite con cada nombre o lugar mencionado en el Salmo 83. En Sofonías 2, por ejemplo, encontramos el juicio del día del Señor sobre los filisteos y Asiria. En Joel 3, tanto Filistea como el Líbano, Tiro y Jebal, son juzgados en el día del Señor. En Ezequiel 30 se especifica que varias naciones, incluida Arabia, serán juzgadas en el día del Señor. En última instancia, todos y cada uno de los pueblos, naciones o regiones enumerados en el Salmo 83 son descritos a menudo con gran detalle en los libros proféticos como sujetos a juicio en el día del Señor durante el regreso de Jesús. Cualquier intento de argumentar que estos pueblos, naciones o regiones serán totalmente aniquiladas antes del regreso de Jesús entra en abierta contradicción con los profetas bíblicos. En conclusión,
La teoría del Salmo 83 interpreta erróneamente a los profetas, exponiendo a la iglesia a la confusión mediante expectativas falsas y ajenas a la Biblia. Sin embargo, el error más preocupante de la teoría de la guerra del Salmo 83 es que atribuye a simples hombres los justos juicios que corresponden a Jesús. Y eso fue lo que yo les quise mencionar. Cuando leí esto, y sí me llevó a pensar bien en esto, y solamente ese hecho de que todo el mundo está viendo esta teoría como que va a haber una destrucción total de estos pueblos a manos de otros humanos que son tan pecadores como ellos y tan pecadores como nosotros, como que no se sienta bien, porque eso nadie está puesto para juzgar a naciones y hasta destruirlas. Es lo mismo que se intentó hacer con Israel. Por eso mencionamos que entonces si él hacía estas cosas, él sería culpable de 30 holocaustos por la cantidad de personas. Eso es algo que, como firme partidario de las fuerzas de defensa de Israel, afirmo que los justos juicios descritos por los profetas pertenecen exclusivamente al Señor Jesús. Ningún hombre ni ningún ejército podrá jamás atribuirse la victoria del Señor. Solo el Señor será exaltado en aquel día. Isaías 2:17. Con esto cerró Joel Richardson. Esto que les he traído hoy, esto es simplemente información para que usted pueda estudiar y para que usted pueda profundizar en diferentes cosas con una perspectiva distinta a lo que normalmente se ha escuchado sobre este salmo. Yo busqué un poquito de información en AI a ver qué me decía sobre estas cosas, y aunque veo que AI muchas veces está ya controlado y más bien influenciado hacia cierta interpretación en estas cosas, así que sabemos que está buscando solamente algunos libros y no todos, pero quiero traer unos puntitos que yo encontré, y es simplemente esto. No existe un registro histórico de esta alianza específica. Es lo que me mostraba ahí, que en la historia del mundo no hubo una alianza donde estas 10 naciones se unieran, y es como las presenta Ezequiel, que hay una alianza de naciones. Eso no las ve en que haya pasado ya en el pasado. Describe el escenario geopolítico moderno del Medio Oriente. Lo que describe ese salmo sí es más bien apunta a lo que estamos viendo hoy día. Por eso quizás muchos pensaron que en algún momento esto sucedería y que Israel destruiría a estas naciones, pero no vemos que esto vaya a suceder. Israel se ha mantenido actuando de manera de defensa en defensa. Está defendiendo de aquellos que los están atacando, y ellos no están tratando de atacar a ninguna de estas naciones, ¿cómo lo puedo decir? Como adrede, sino ellos están tratando de mantener una relación más cordial con ellos, y si lo ve a través de lo que se conoce como el Abraham Accord, ese tratado, ellos están esperando que Arabia Saudita firme este tratado. No creo que ellos vayan a firmar un tratado para luego entonces tratar de destruir la Arabia Saudita, que no hace sentido. Algunos le llaman a este salmo el eslabón perdido de la profecía de Ezequiel 38 y 39, pero verdaderamente no nos muestra nada a favor de que son dos guerras distintas, sino nos muestra que todo esto sería entonces parte de el mismo evento de Ezequiel, donde el Señor sea quien destruya a estas naciones. Un argumento teológico muy fuerte, popularizado por investigadores de escatología bíblica en portales como Prophecy Watcher, es que el Salmo 83 resuelve una gran interrogante de Ezequiel 38. Eso es lo que ellos dicen. Okay. En la invasión de Gog y Magog, las naciones fronterizas inmediatas de Israel no son mencionadas como parte del ejército invasor. Ahí es que ellos basan que ya esas naciones fueron destruidas. Esto sugiere que para cuando ocurre la batalla de Ezequiel, los vecinos árabes directos ya han sido neutralizados o derrotados. Fue lo que le mencioné también al principio, pero estos son los puntos que me trajo el AI, como que esto es lo que debemos de
analizarlo. Y aquí yo lo busqué en base a Salmo 83 y a Ezequiel 38-39. Por lo tanto, el conflicto de Salmo 83 funcionaría como una profecía de una guerra previa que prepara el escenario de paz y seguridad necesario para que se desaten la gran invasión global del norte. Ok, si nos fijamos, como dije, aquí este análisis por parte de AI también está de acuerdo con que esto sería otra guerra antes de Ezequiel 38-39. De nuevo, les traje esta información porque encontré algo curioso cuando me topé con esto leyendo y veo lo que se dice sobre el Salmo y lo que siempre había pensado. Y dije, creo que esto hay que revisitarlo para poder ver que si, si decimos que Israel es quien destruirá a estas naciones, entonces nuestro análisis de ese Salmo entra en conflicto con el resto de la escritura. La escritura no está en conflicto con nada, porque Asaf está haciendo es un salmo. Asaf puede estar haciendo una oración, que es lo que mencioné al principio. Él está pidiéndole al Señor, líbranos de todas estas personas alrededor nuestro. Pero no significa que el Señor le concedió o le ha de conceder que Israel sea quien los destruya. ¿Cómo sabemos eso? Porque ya él dio una palabra a través de sus profetas. Profetas que sabemos que otras profecías se han cumplido. No son falsos profetas. Son profetas que Dios permitió que sus escritos estuvieran en lo que conocemos como la Biblia hoy día, lo que implica que eso es palabra de Dios. Y si dice que el Señor será quien destruirá a estos países, usted puede estar seguro que la destrucción de estos países llegará a manos del Señor, no a manos de ningún hombre. ¿Por qué? Porque así está escrito y la escritura se ha de cumplir. Nadie es justo suficiente para pasar juicio sobre otra nación y destruirla. Pero Jesús sí es justo. Él es el justo que murió por los injustos, que somos nosotros. Así que espero que esto le haya agradado, que le haya ayudado a usted poder tener una idea quizá diferente de lo que usted pensaba, para que estudie un poquito más y para que nos ayude a comprender que la profecía, los libros de estos profetas es muy importante cuando vemos los detalles que nos dice y lo que nos habla, porque esto es lo que marca lo hermoso de esta profecía es que establece que Jesús ha de regresar y que cuando Él regrese, estas cosas han de suceder mientras Él está aquí en la tierra. Así que muchos no vemos estas cosas de la misma manera, pero esto nos muestra algunos detalles que nos debe de llevar a estudiar un poquito más. De nuevo, quisiera tener muchos más temas para crear videos, pero los puntos principales por lo que abrí este canal y comencé a hablar los he cubierto ya y estoy tratando simplemente de buscar información que entiendo que es relevante al tema que traté de establecer para el canal, que es escatología, y pues es lo que quisiera mantenerme haciendo, no que predicarles salvación y el evangelio no sea necesario, es muy necesario y lo hacemos a diario en toda oportunidad que el Señor nos da. Tratamos de hacer eso y todos debemos de hacer lo mismo porque todos hemos sido llamados a predicar el evangelio. Pero estos temas no todo el mundo los habla y creo que acá en el ambiente de habla hispana no son muchos los que ven las cosas desde la perspectiva que yo lo veo, por eso traigo mi información, o parte de lo que yo he podido estudiar y de las cosas que veo en otras personas que puedo traducir, como les dije, con esta información que me ha proveído o me ha permitido accesar Mr. Richardson. Le doy gracias a él públicamente porque me ha ayudado a mantener todos estos videos que traigo. A veces muchos de ellos son traducciones de lo que él tiene disponible y de algunos de sus libros. Así que nada, como dije antes, si a usted tiene alguna idea de algo que quisiera saber y quiere compartirlo, me lo puede dejar saber
y estaremos muy contentos de tratar de desarrollar un tema en esa línea para que usted pueda estudiar en base a lo que nosotros le podemos ofrecer. El ejemplo más grande es lo que yo he escrito sobre, lo que hemos hecho sobre geopolítica. Fue un amigo de la Florida, con quien pues, es como un hermano para mí, nos criamos juntos, y él me pidió que si podía hablar sobre geopolítica y de cómo lo podíamos asociar con las escrituras hoy día. De ahí parte el primer video, y luego hice un segundo video cuando sale el MOU de Mr. Trump, que después creó mucha controversia, y luego de leerlo y de ver varias personas hablar sobre él, me di cuenta de que esto es simplemente una táctica para continuar teniendo tiempo para continuar hablando con los iraníes y él llegar a lo que él quiere verdaderamente hacer. Pero de nuevo, si usted tiene algún tema, estamos dispuestos a hablar sobre eso. Así que no continúo porque pues seguiremos en esto aquí. De nuevo, espero que les haya agradado y será hasta el próximo video de Difficult Times. Dios me los bendiga.